Hola, ¿Qué tal? Hola, profe. ¿cómo va? ¿Cómo andas, Agus? Bien. Sí, es que ya no se escucha nada. Buenas. Buenas. Hola, buenas. Hola. Esperamos un momentito que venga alguno más, sí. Bien. Y 5 arrancamos. ¿Sí? Bien. Bueno, son y 5. Así que vamos a dar por comienzo la clase de hoy. ¿Cómo andan? Espero que todos bien, que se sigan cuidando. Hoy, la verdad, les contaba a mis compañeros que estaba un poco nerviosa porque, si bien hace mucho tiempo que damos esto,
yo me ayudo mucho con material que les muestro a ustedes, que presento, y la idea de hacer eso por Zoom me complica un poco. Así que bueno, en cualquier caso ustedes me van interrumpiendo, por favor, y me van haciendo preguntas. Les insistí con las cámaras porque, bueno, me parece que ya a esta altura alguno puede tener problema, pero por encuesta misma que ustedes completaron, apenas un 5% de ustedes tenía problemas con las cámaras, y a mí me sirve mucho, en la medida que puedo, mirar las dos cosas, verles las caras y saber si me están entendiendo o no. Y además les voy a pedir que interactúen en algún momento con algún impreso que tengan a mano, si no es este, es en la próxima clase, porque esto lo vamos a hacer en dos partes, así que yo les voy a pedir que chusmeen todo lo que tenga alguna impresión y lo presenten y lo pregunten. En el caso, lo pueden hacer por motus propio o los puedo invitar yo a interactuar. Bueno, el tema que vamos a iniciar ahora son los sistemas de impresión. Y cabe decir que hablamos de sistemas de impresión mecánicos, no sistemas de impresión digitales. Esto algo adelanté la última vez que estuvimos en contacto, haciendo una diferenciación entre lo que implica estos modos de producción que vamos a aprender hoy, y la clase que viene, y lo que implicaría ir a hacer una bajada láser a una gráfica. Estos sistemas de impresión son para grandes tiradas. ¿Qué hablamos grandes tiradas? Y en general podemos hablar de un mínimo de 400, 500 impresiones. Hoy la producción gráfica láser ha bajado mucho sus costos de producción y eso hace que se vayan achicando los márgenes. Ustedes piensen que una impresión láser, ustedes lo sabrán mejor que yo, una hoja 3 puede costar color 60 pesos, 50 pesos, si es doble faz, están hablando de 100 pesos. ¿Se imaginan que cuando vamos al banco y agarramos un folleto o el envase de un producto no puede costar eso? Estas impresiones de alta tirada lo que hacen es, a partir de determinado número, empezar a bajar el costo de la pieza. Entonces, obviamente, cuanto más impresiones hagamos, más bajo es el costo de la pieza final, de la impresión final. Por supuesto, dependiendo de un montón de variables, del sistema de impresión, del soporte que se utiliza, etc. Eso como para que ustedes sepan a dónde nos estamos metiendo. Sin embargo, no va a ser tan lejano a ustedes estos sistemas de impresión, porque es cierto que si les piden hoy la invitación a un cumpleaños de 15, hacen una bajada láser. Ahora, cualquier otra cosa en mayor cantidad, es importante que ustedes conozcan los mecanismos. Nosotros no nos queremos, créanme que todo lo que les voy a contar hoy es aplicable en la vida profesional. No hay nada que digan, ¿para qué me explica esto? Porque no me importa. Inclusive algunas particularidades de las máquinas son importantes conocerlas para defendernos dentro del mundo de la gráfica. Porque la imprenta les va a decir, perdón, la imprenta les puede decir a ustedes que, no sé, que salió mal porque la humedad ambiental tal cosa, que salió mal, para eso es importante el teórico que va a dar Fabio más adelante sobre soportes celulósicos, que la impresión salió mal porque ustedes hicieron una sobreimpresión. Bueno, todas esas particularidades, o porque la máquina tenía mucha humedad y en el offset. Todas las particularidades de la máquina son importantes para que ustedes defiendan la producción de sus originales. Los diseñadores también cobran, el trabajo de ustedes puede terminar en la producción del original o puede terminar en el control de la impresión. Entonces, ustedes cobran un adicional sobre lo que cuesta imprimir una pieza, independientemente del diseño, que lo cobran aparte, la gestión de la imprenta. En general se ocupan los diseñadores de esa parte, y es muy importante conocer y tener cuidado porque, por supuesto, todo tiene costo. Entonces, una impresión que sale mal, ¿quién se hace cargo?
el cliente, la imprenta, o el diseñador que cobró por ese control de imprenta. Entonces, salvo grandes empresas que tienen su imprenta, que ya les trabaja y que ya saben, es fundamental, es parte fundamental en la producción gráfica, la tarea del diseñador como generador de originales de arte y como revisador, controlador de la producción en sí. Los sistemas principales que vamos a conocer son 5, después si tenemos tiempo les voy a contar alguna terminación especial, pero bueno, voy a iniciar entonces con estos 5 sistemas, de los cuales hoy veremos 2 o 3 de los 5, vamos a tratar de ver los más fáciles. Bueno, a ver si apago mi cámara, va mejor. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es la historia de la comunicación del hombre, ¿no? Y es cierto que desde sus orígenes ha intentado, perdón, comunicarse por distintos medios. Las pinturas rupestres eran la primera comunicación del hombre, de plasmar sus ideas, sus acontecimientos, su historia, y la recuperación de eso hace que nosotros podamos conocer muchas cosas de la historia. Y después a lo largo de la evolución ha ido utilizando distintos soportes, de hecho distintas escrituras, eso ya ustedes lo revisaron. Y los más avanzados de los soportes de escritura, y ustedes algo deben conocer, son el papiro y el pergamino. En el principio de la historia del libro, por ejemplo, el soporte era el pergamino y el papiro. Y esta era la forma de comunicación que había en aquel entonces. Entonces, yo los invito a pensar cómo se comunicaba una idea, no sé, una comunicación. Piensen en lo que implica el diario hoy, de pueblo en pueblo, ¿no? Probablemente hubiera un hombre que fuera a caballo de un pueblo al otro con una nota escrita sobre un papiro o un pergamino. Hasta que aparecen los primeros libros, y los primeros libros son realizados a mano por monjes que se conocían con el nombre de escribas, escribían los libros, de ahí el origen de algunas tipografías como las unciales, en la escritura del libro a mano, hasta que aparece, bueno, esto hay que pensar, si el libro era hecho a mano, lo difícil y difícil el alcance que podíamos tener esos libros, ¿no? Y en general estaba limitado al clero y a la iglesia. Eso hacía, hablando de brechas, una gran brecha con el resto, aquellos que no podían acceder a esa cultura ya presente en los libros manuales. Y el gran rompimiento, por supuesto, aparece con el invento de Gutenberg, ¿sí? Pero antes de invitarlos a pensar en lo que es en la historia y en la evolución del hombre, la imprenta de Gutenberg, vamos a conocer el antecedente. ¿Qué es el antecedente? Lo previo a este sistema que Gutenberg mejoró, perfeccionó, y el antecedente es la xilografía. Algunos, ¿cómo se dice? Piezas xilográficas son mucho más antiguas que por supuesto la imprenta, y se reconocen también algunos, ya con alfabetos, con letras, en China se han encontrado vestigios previos a la invención de Gutenberg. Pero la xilografía, para ir más concreto al caso, consiste en esto que están viendo, en el grabado sobre una placa en general de madera, también se hace con linóleo o algunos otros soportes, en los que, como ustedes ven, están bajando el relieve de las zonas a partir de gubias, bajando el relieve en las zonas que no se quiere que se imprima. ¿Por qué? Porque el principio, yo siempre digo, la lógica
de este sistema es la diferencia de nivel que encontramos entre zonas impresoras y no impresoras. Ustedes ven que hay un rodillo que va a pasar sobre la superficie de esa placa de madera y, por supuesto, como el rodillo es plano, va a entintar solo las áreas que se encuentran al mismo nivel, en nivel superior o nivel en relieve, decimos, y las zonas que se fueron devastando con la lluvia se encuentran en una zona inferior. ¿Sí? Y esa zona, por supuesto, no recibe la tinta. Estas placas, luego de ser entintadas, se colocaban con un soporte dentro de una prensa, con mucha presión, y por la lógica de diferencia de relieve, es como un sello. Hablábamos la semana pasada de un sello. Por esa lógica de la imagen en relieve es que se transmitía la imagen al soporte. Acá van a ver, es un poco largo este video, la producción de unos naipes reproduciendo la técnica antigua, la xilografía, la producción de estos naipes a partir de esta técnica. Imagínense como antecedente, inclusive para todo lo que es imagen, ¿no? Lo voy a pasar un poquito rápido porque es un poco denso, como, bueno, calca sobre la madera, devasta la parte que no quiere que se imprima, deja en relieve las líneas del naipe, las tintas, que en general son densas, por eso van a ver en más de un video que manualmente amasan la tinta hasta convertirla en una película delgada. Con ese elemento la colocan sobre la pieza xilográfica, ponen obviamente el soporte, por supuesto hay mucha presión en estas prensas, esto se sigue haciendo en la facultad, los alumnos de grabado y arte impreso siguen haciendo piezas de esta técnica, con esta técnica, perdón, por supuesto de carácter siempre artístico. Piensen, hay por supuesto en el arte producciones aún con esta técnica, bueno, porque implica una tarea manual, la tarea de bastar la madera o el linóleo, y bueno, y en este caso lo que hace es colorear a partir de otra técnica que vamos a ver más adelante, que es el stencil, ¿sí? Así que las líneas las hizo con xilografía, y el color lo hizo a partir del stencil. Como les decía, Gutenberg, allá por fines del 1400, desarrolló, bueno, él murió a fines del 1400, a principios del 1400, desarrolló, el gran invento de él es esto que están viendo, el tipo móvil, o en realidad estaba conformado por sílabas de letras en relieve y en espejo, una al lado de la otra, se colocaban para generar una línea de texto, y de la misma manera que la xilografía, eso se colocaba en una prensa, se entintaba, y con presión se producía el impreso. Ustedes piensen que estamos hablando del 1400, por ende los invito a pensar la revolución que esto implica en la historia de la humanidad, y yo creo que es prácticamente comparable con la irrupción que hace el Internet en las vidas. En aquel momento, imagínense que pasaron del señor con un caballito llevando la nota de un pueblo al otro, a una producción seriada de libros, y bueno, la producción de toda la cultura, inclusive se empezaron a imprimir etiquetas para envases, cosas que antes no existían. Este señor reproduce la antigua técnica, hace el entintado, lo está llevando a la prensa, miren el tamaño de la prensa gráfica. Por supuesto, más adelante vamos a ver un videito de cómo es esto hoy en día, ¿no? Hoy en día, bueno, hoy en día es una técnica prácticamente en desuso. Porque otros sistemas de impresión le han ganado terreno. De todas formas, es importante conocerlo, no podemos conocer la historia de la imprenta y la impresión sin conocer y entender
este sistema y a qué ha quedado reducido en la actualidad. Bueno, uno de los primeros impresos de Gutenberg fue la Biblia, y se hacían comunicaciones como estas con técnicas combinadas, puede ser con xilografía, obviamente, y tipografía. ¿Ustedes escuchan el sonido del video, no? No, no. No, no se escucha. No, no. Para este no me importa, pero más adelante yo lo escucho, así que me quedé como medio sorda. Bueno. A ver, bueno, este era el antecedente, y a esto evolucionó el sistema tipográfico. El sistema tipográfico consiste, yo no sé si en algún momento les mostré, lo que es el tipo móvil, pero bueno, lo hemos hablado en algún momento. Yo acá tengo, ¿se ve o dejo de compartir pantalla? Se ve, se Se ve. ve. Sí, se ve. Bien, este es un tipo móvil de madera de tamaño importante, pero tengo tipos de metal, no sé si, acá, ¿sí? Bueno, se ve poquito, pero más que nada para que tengan idea del tamaño de lo que estoy hablando. Este es un tipo móvil probablemente de un cuerpo 14, 15 más o menos, y este por supuesto es de un cuerpo más grande. Estos tipos móviles se construyen con una aleación metálica, se construía, de plomo, antimonio y estaño. Esta aleación hace que si bien es metálico y resistente, tenga cierta... Es de los metales más blandos, podríamos decir, el plomo es de los metales más blandos, y está en esta aleación. Y lo que se hacía hasta, no sé, 30 años por lo menos, era lo que se llama la composición manual. Hoy ustedes los textos, ¿cómo los componen? En la computadora, ¿verdad? Bien, antes no se hacía así. Si ustedes querían imprimir una tarjeta, apenas hacían una guía de ubicación dentro de la tarjeta, y se hacía la composición manual. ¿Qué es lo que está haciendo este señor? En un mueble muy grande, que ya lo van a ver en alguna otra imagen, no quiero avanzar para que no se altere el orden de la información. Ese mueble tenía cajones bajitos que se abrían, ese mueble se conoce como givalet. El cajón estaba dividido en, bueno, así como se ve en la imagen, donde se encontraban los tipos móviles ordenados generalmente por el uso, la letra adelante, supongamos. Y con la ayuda de una regla, como la que está usando este señor, conocida como componedor, va colocando los tipos móviles uno al lado del otro. Imagínense la construcción de una línea de texto, uno al lado del otro, hasta generar varias líneas de texto, y esas líneas de texto las va a sujetar y poner en una pieza que vamos a ver más adelante. Por supuesto, los tipos móviles más grandes tienen una base de madera por un tema de peso. Y también les voy a mostrar después para qué ha quedado, y que se ve claramente en esta imagen, un poco relegado a la impresión vintage, diría yo. Es lo que hoy se rescata de este sistema de impresión. Había también una composición en caliente para la generación de lo que se conoce como linotipias. Esto es una linotipia, que es lo mismo que se ve en la imagen, ¿sí? La linotipia se hacía con una máquina como esta. Esta máquina tiene un teclado. Al pulsar la letra, como en el teclado de la computadora, lo que se hacía era liberar una matriz. Miren esto, esta matriz. ¿Y por qué la llamo matriz? Porque tiene el signo en bajo relieve. ¿Ven que está hundido el signo? Bueno, cuando el operario tipeaba la letra, estas matrices se ponían una al lado de la otra a medida que iba tipeando, se iba organizando, y ahí se volcaba la aleación metálica en caliente, y lo que se hacía era la fundición de una línea de texto.
Esto no era en el 1800, les aclaro. Esto hace 40 años en Renta se imprimía con este sistema. Yo tengo algún libro viejo familiar en lo que se detecta claramente que está producido la línea y impreso con este sistema. La tercera, les dije que había dos formas de composición. La manual, que es poner un tipo móvil al lado del otro. La caliente, que es la fundición de la línea. Y la tercera opción para generar una forma impresora es la generación de un cliché. Esto es un cliché. Claro, cuando había que poner una imagen, móviles del Givalet no eran suficientes. Esto, no sé si se ve, tiene un firulete, un adorno en la parte de abajo para hacer una tarjeta personal. Es apenas una chapita de madera, de metal, montado en un taco de madera. Esa chapita de metal se grababa con un sistema, se grababa y se graba, porque por ejemplo los títulos, cuando ustedes se reciban y les den el título, van a encontrar que parte de la producción del título está hecho con este sistema. Ahora yo les voy a hacer una observación. Tanto el cliché como la linotipia y como el tipo móvil, que lo monto acá arriba, todo tiene la misma altura. Y esto no es casual. Porque estas tres cosas pueden imprimir en simultáneo. Hablábamos hace un rato, cuando hablábamos de la silografía, que se devastaba, se hacía el bajo relieve y quedaba en relieve lo que se quería imprimir. Como yo estas tres cosas las puedo imprimir juntas, yo necesito que tengan la misma altura, para que al entintar y al presionar sobre papel, los tres elementos hagan la misma presión sobre la hoja, e impriman de la misma manera. Y como se pueden combinar, y ahora vamos a ver en qué lo podríamos usar hoy, este sistema, necesitamos que tenga la misma altura. Hasta hace unos años, no muchos, cuando todavía se usaban, hoy, por eso digo, esto va cambiando día a día. Hoy, hace un par de años, no me ubico cuánto, tenemos la factura digital. Vos vas a un negocio y en la factura, el comprobante de compra, lo hacen online porque es el nuevo sistema. Hasta hace poco, el negocio tenía la obligación de tener un talonario numerado. Como cuando se imprime, se hace un solo molde para 500, por lo menos 500 impresiones, como les dije hace un rato, la numeración entra en un sistema aparte. Y la máquina tipográfica podía tener, aparte de estos elementos que les mencioné, este elemento que se ve en imagen, que es un numerador. Un numerador en relieve que cada vez que la máquina giraba, iba pasando el número. ¿Sí? De esa manera este sistema se utilizaba, y tal vez se utiliza, no sé, una rifa, imagínense la impresión de una rifa, eso, salvo que sea una producción digital, eso se sigue utilizando para numerar. Como les decía, el cliché, la linotipia y el tipo móvil pueden convivir, y todo se ajusta dentro de ese marco de metal que se ve en la imagen, que se conoce con el nombre de rama o galera. Tienen que voy a usar. Una consulta, Sí. con el último de cliché, no entendí bien, es una chapa de metal sobre una de madera. Que se Claro. hace grabar, que se coloca sobre un taco de madera para alcanzar la altura tipográfica. No, listo. Y eso Sí, se usa ya. para, claro, y eso se usaba para, no para la tipografía, sino para los campos que no entendí Para bien todo eso. lo que no vos pensá, o piensen todos en realidad, estoy viendo cómo marcar sobre la imagen y no lo encuentro. Piensen que... no, estaba buscando una cosa. Y que para tener una impresión de cada letra que usabas y de cada tamaño de letra, necesitabas la familia completa en tipos móviles.
Entonces, cada cajón de esos que les mostré, que se ve en la imagen en realidad, era para una letra y un cuerpo. O sea, Helvética cuerpo 10. Si tenían Helvética cuerpo 12 era otro cajón, y tenían Helvética 14 era otro cajón, y si te digo que cambiaba una cursiva, otro cajón. La limitación de uso de tipografía estaba a lo que tenía la imprenta, que se compraban obviamente el alfabeto completo, a lo que la imprenta podía tener en sus alfabetos. Cualquier cosa fuera de lo que ellos tenían, necesitaba hacerse un cliché, o comprar el alfabeto que le faltaba, o hacer un cliché. Y sobre todo, cualquier imagen que se quisiera utilizar, ¿sí? Entonces, si yo pienso en el título, en el cartón del título de grado de la universidad, van a encontrar una parte que está impresa en tipografía, que seguramente tienen el alfabeto con tipos móviles, para componer, no sé, las palabras, y el escudo de la universidad necesita un cliché. ¿Sí? Gracias. Es como que se usaba más tipo como un sello para... Exactamente. Tipo sello. Sí. No encuentro la opción de marcar sobre la del que hoy la probé y la tenía, y acá no sé si es en esta, bueno, qué pena, si es en este Zoom o, porque yo lo probé y funcionaba. Me parece que no está habilitado, Vane. No está habilitado, ¿no? No, pues yo tampoco lo tengo. Porque yo lo usé en los primeros, en las primeras clases lo usé y ahora no. Lo Habría que probé antes de utilizar este el Zoom. moderador. El moderador No, sería... pero a mí me dieron la función. Y entonces deberías. ¿Y dónde está? No Ver lo encuentro opciones. ahora. No lo encuentro. Bueno, no importa, porque si no me está pasando y me voy perdiendo de... Quiero volver a la imagen que estábamos recién. Bueno, les decía que este marco, el mouse se ve, aunque sea, sí, o no. Sí, se ve. Sí. Bien. Ese marco, ups, se me fue de nuevo, que se ¿Cómo conoce se con el llama? nombre rama o galera. Galera como galera. Dentro de este marco se colocaban todos los elementos de los que estamos hablando. Tanto acá ven tipos móviles, ¿sí? Como si hubiera un cliché, se agregaría el cliché con imagen. Y esto que ven acá es solamente para rellenar el espacio, ¿ven? Esto que hay acá. Yo tengo uno por acá. Son como lingotes que para lo único que sirven es para rellenar el espacio. Acá tengo uno. ¿Sí? Porque, bueno, la rama o galera engancha en la máquina, entonces este es el tamaño que tengo definido. Si yo solamente voy a imprimir esta palabra tipografía, necesito meterlo dentro de la rama, y lo hago con la ayuda de estos elementos, y de esto, que son unas cuñas que se ajustan. Si ustedes tuvieran, yo tuve paladar de plástico como ortodoncia, y la ortodoncista giraba una palanca así y hacía que el paladar se abriera y se cerrara. No sé si ustedes pasaron por esa tortura, pero esto es algo parecido. Cuando giran, acá ponen una llave y ahora lo van a ver, se gira esa llave, lo que hace es separarse para poder ajustar, porque todos estos elementos tienen que quedar tan ajustados que yo agarro el marco y no se me tiene que caer todo lo que está dentro. Ese es el elemento con el cual lo ajustan. ¿Cómo se Y ahora llama? van a ver cuñas. Ahí lo está ajustando, y ahora van a ver que un operario agarra la galera y quedan todos los elementos sujetos, ¿no? Si eso no está bien sujeto, se nos caerían todos los tipos móviles, perderíamos ¿ven cómo lo tiene agarrado en la mano? Y está todo sujeto, y de hecho es hueco. Así que acá tenemos el aire libre, o sea, lo ajustó de tal manera todo esto que lo puede mover sin problemas. Lo que van a ver ahora es una máquina que
funciona, está funcionando. La máquina más sencilla de la impresión tipográfica es la Minerva o plano-plana, porque hay 3 formas de hacer trabajar. ¿Se acuerdan? Hay que entender que este sistema se basa en 2 principios. La diferencia de relieve entre zonas impresoras y no impresoras, y además el ejercicio de la presión, ¿sí? ¿Cómo puedo darle la presión? A partir de 3 maneras diferentes y las vamos a ver ahora. Una es plano-plana, o sea, la máquina hace, no sé si se me ve, un movimiento parecido a esto, que es lo que van a ver en este video. A ver si pudiera poner el sonido. ¿Compartir sonido tampoco? Bueno, igual es el ruido de la máquina. Yo les pido que presten atención cómo cierra y abre la máquina. En el momento que la máquina cierra y abre, por acá está el papel. Hay un bracito, que es este, que va a poner el papel sobre este elemento, que es la platina. Perdón, lo agarra de acá. Lo vamos a ver de nuevo. El funcionamiento es más o menos como esto. Ustedes tienen un tímpano, que es la parte móvil, la que se mueve para ejercer la presión. Tienen la forma impresora sujeta en la platina. Tienen un depósito de papel. Un bracito va a poner el papel sobre el tímpano va a cerrar y se va a chocar con la forma impresora, va a ejercer la presión, va a imprimir, y otro bracito lo va a poner en la pila de ya impresos, sería. Mientras pasa todo esto, simultáneamente cuando se abre el tímpano, lo que hace es bajar un rodillo que le aporta tinta a la forma impresora. ¿Sí? ¿Qué es la forma impresora en este sistema? ¿Quién se anima a decirme cuál es la forma impresora? La platina. No. Lo que armaron, como tipo decía la ley. Lo que armaron, alguien dijo lo que armaron. Sí. El tipo. tipo móvil es la forma impresora. Todo puesto dentro de la rama o galera, en este sistema es la forma impresora. En definitiva, cuando en la vida, yo digo en el final, pero es en la vida, preguntamos cuál es la forma impresora del sistema tipográfico, puede estar compuesto por tipos móviles, linotipias, cliché, todo dentro de la rama o galera. ¿Sí? Si podemos volver a ver el video. ¿Se ve lo que estoy diciendo? ¿Cómo pasa? Sí, te escucho. Sí, el tímpano sería lo que tiene la hoja que después se presiona contra los tipos móviles, entonces. Exactamente. Fíjense que acá hay ¿esto? ¿Lo ven lo que señalo? Este es el rodillo que va a bajar sobre la forma impresora. Acá está la forma impresora y el rodillo la está entintando. Acá está la forma. ¿Ven este ganchito que está acá? ¿Se ve ese ganchito ahí arriba? Ese ganchito está sujetando la rama, justamente. Hay una página de Instagram que se llama Buena Prensa, que son chabones que trabajan con estas impresoras para hacer tarjetitas. Tienen un montón de videos de cómo las hacen. Está bueno porque siguen trabajando, digamos, con este sistema de impresión, a pesar de que hay, porque le aporta otro tipo de trabajo. Características al ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero después se los compartís. Buena Prensa me dijiste, ¿no? Pues yo me olvidé. Pero bueno, lo podemos compartir.
Les quería hacer un comentario más. Fíjense, todo esto que hay arriba de la máquina es el sistema de entintado. Como las tintas son densas, muy densas, son grasosas, pesadas, uno la ve como una pasta, no es tinta líquida, es una pasta. Esa pasta se va como amasando con los rodillos hasta generar piensen que esa pasta se tiene que convertir en una película uniforme y delgada. Entonces los rodillos la van pasando de una a otra, así como que la amasan, no se me ocurre otra expresión, hasta el último rodillo, que es el que va a pasar sobre la forma impresora, que le va a dejar así una película delgadita de tinta, y todo eso sucede acá arriba. Por supuesto, todo eso tiene que venir de un depósito de tinta, que es el tintero, que lo van a ver también. Ustedes no lo escuchan, Sí. pero yo escucho el ruido de la máquina. Ahí cuando dice amansa la tinta, es estirarla. Bien. Yo hago grabado. Bien. Pero nos podés instruir entonces. Ese proceso que hacen ahí con el rodillo, cuando lo haces manual, se hace con una espátula y se estira la tinta en diversas formas. Primero en forma de X y después con el rodillo, la forma de X es para que la tinta quede pareja. Y con el rodillo se hace una capa lo más fina posible para que cuando se ponga sobre los tipos móviles no se genere una película que enchastre el papel. Empastado, claro, que no produzca empastado. Mira, ahí parte, algún video hay de eso, se los ve mezclando la tinta. Acá los ves en realidad como lo aplica sobre un rodillo. Esto es otro sistema, igual me interrumpís, Gaby, cualquier cosa que me quieras agregar, me lo agregás, en serio te digo. Yo esto lo he visto hacer, pero no, la verdad es que no lo hice nunca. Esto es otro sistema porque es plano cilíndrico. Hasta ahora vimos que era un plano, ¿se acuerdan que vimos la anterior? Cerraba como un sanguchito así, plano. Esto es plano cilíndrico. Obviamente la forma impresora, acá ven las manitos son un cliché, hay tipos móviles gigantes, y la tinta y el soporte, bueno, la tinta siempre va por rodillos, pero el soporte también gira a través de un rodillo y va pasando, es lo que se va desplazando como un carro que se desplaza sobre la forma impresora. Es plano cilíndrico este sistema. Vale decir que hay dos colores acá, ¿verdad? ¿Hacían magenta, amarillo y negro? No. Claramente no. ¿Cuántas pasadas se hizo para hacer este impreso? 2. Por la máquina, 2. ¿Y cuántas formas impresoras se necesitaron? 1. No, 2. 2. En algún momento, porque si no, cuando imprimimos el rojo hubiera impreso las letras también. En algún momento se pusieron las manitos, se puso tinta roja, se imprimieron las manitos, y después se sacaron las manitos, se pusieron las letras, y se puso tinta negra, y se pasó el papel ya impreso con las manitos, ¿sí? Bueno, en realidad depende. A ver. O sea, porque si la forma ya está armada y no se entintan las manos y se limpian bien, se puede tener la forma sin la impresión anterior, digamos. Pero ¿cómo no entintas las manos si... pero vos porque lo haces manual, vos fíjate que acá lo hace una máquina, no hay forma de que la máquina no deje tinta sobre... Está bien. Claro. ¿Sí? Perdón. Yo te entiendo, pero para que no se le genere confusión a ellos. Claro. Vos porque lo haces con un rodillo, entonces podés elegir por dónde ponés la tinta, pero en cualquier máquina que excede lo manual que haces vos, cualquier máquina lo que hace es en una pasada de tinta sobre toda la superficie, ¿sí? Entonces lo que sería correcto en este caso son 2 formas impresoras, 2 pasadas por la máquina, a menos, bueno, ya vamos a ver lo que es máquinas que permiten más de una pasada, y bueno, 2 tintas, si es la misma máquina hay que lavar todo el sistema, cambiar la tinta y utilizarlo de nuevo. No es lo manual, si en esto que es semi-manual, porque habrán visto que la chabona pasa el papel con la mano, o lo engancha con la mano, hay un semi-manual, digamos.
Yo no veo el chat, cualquier cosa me abren los micrófonos y me preguntan, ¿sí? Otro ejemplo de lo mismo, yo les voy a mostrar. Bueno, esta es una gráfica americana yankee que hace todos afiches vintage, con esta así como aprovechando las características del impreso, que creo que era lo que decía Gaby, de esto que le deja una huella, como hace tanta presión y la forma es de metal o de madera, eso, si elegimos un soporte indicado para este sistema, vamos a encontrar como características particulares en el impreso. Fíjense, bueno, o seguimos con el tema plano cilíndrico, fíjense, en un último ejemplo vamos a ver, imagínense un soporte rugoso, muy rugoso. La presión, acá un poco se ve esto que les digo, un soporte rugoso, la presión que tiene el tipo móvil lo alisa, ¿sí? Es un poco esto, ¿sí? Aprovechando las características de la presión, que no en todos los sistemas se obtiene, se genera estas particularidades aprovechando la forma, la técnica, porque amén de un impreso vintage o qué sé yo, una tarjeta hiperclásica para un evento, un casamiento, imagínense un casamiento súper clásico, podría ser una forma, una buena técnica para esa invitación. También se utiliza para hacer, aprovechando esa presión que tiene la máquina, en la imprenta donde vieron esa Minerva que ustedes vieron funcionando hace un rato, nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad, este año COVID no nos deja, de ir a visitar la imprenta, y la vimos en vivo, a la máquina. Y hoy la imprenta, por supuesto, la conserva, pero la relega a trabajos que tienen que ver con lo que es relieve, o también tienen estas linotipias de las que le hablé, en realidad, en vez de tener letras, tienen rayitas. ¿Y para qué se usa? Para hacer el troquelado. ¿Vieron cuando un papel viene semi-troquelado y lo podemos arrancar? Bueno, para ese tipo de terminaciones. Bueno, por la numeradora también se sigue usando. O, por ejemplo, una manera sería, para encontrarle la ventaja a este sistema, es tener una tarjeta, imagínense, se usaba mucho, no sé si se sigue usando, pero cuando los pibes se bautizaban, hoy lo harían, calculo que todo es láser, pero las comuniones, el bautismo y todo, venía preimpreso el angelito, imagínense, toda la tarjeta, angelito, dorado, todo lo que no puede hacer la gráfica digital, venía preimpreso, y le faltaba el texto. Y es otra de las particularidades que tiene este sistema, es que podés meter en la máquina una tarjetita ya cortada, en otro sistema no, porque necesitas mucho lugar para las pinzas y para los códigos. Bueno, ustedes lo trabajaron cuando hicieron el original. En este sistema no, podemos agarrar una cosa ya impresa. Entonces yo lo usé en una oportunidad que hice en offset una postal, y después hice imprimir con este sistema una línea de texto en tipográfico, y lo hice porque no tengo, si voy a hacer letras y la imprenta tiene, o elijo yo, dentro de las familias tipográficas de las cuales tiene que tener el tipo móvil, ese texto no tengo costo de forma impresora. Cuando yo, hacer un cliché tiene un costo adicional. Ahora, cuando yo tengo la familia tipográfica, lo único que hay que hacer es poner letras una al lado de la otra, ¿sí? Eso no tiene costo más que de mano de obra, obviamente, ¿sí? Todo lo que van a ver en los siguientes sistemas van a ver que tiene costo de producción de forma impresora. ¿Me quieren hacer alguna pregunta del sistema tipográfico? ¿Hay algo en el chat que yo no veo? ¿Me quieren hacer alguna pregunta o pasamos a otro sistema? Vamos respondiendo nosotros, quédate tranquila. Ah, Estamos bueno. viendo lo que están diciendo. Bueno.
Nada, están todos acá, ninguno me puso un cartón, ninguno está con el diputado, estamos todos en orden, ¿no? Todo perfecto. Bueno, por la duda. Bueno, entonces seguimos. El sistema de impresión, el segundo sistema de impresión que vamos a ver se conoce como sistema offset. También es para la producción seriada de impresos. Bueno, yo suelo llevar al aula las chapas offset, que son unas chapas gigantes, grandes. Ustedes cuando lo vean en la máquina las van a poder apreciar. Para hacer la relación, digo, de tamaño. Yo tengo un pedacito nada más. Pero lo importante es entender que este sistema tiene otra técnica totalmente diferente. Hasta ahora hablábamos de lo que hacía funcionar el sistema, ¿cuál era el principio del sistema anterior? ¿Cuál era la lógica? Yo digo... La presión y, digamos, el relieve de los... Exactamente. De lo que va a imprimir. Bueno, cuando yo vi por primera vez este sistema, me encontré con una pieza, yo acá tengo un pedacito, se las voy a mostrar. Esto es un cacho de chapa offset. Ay, digo, no tiene relieve. ¿Y cómo imprime? ¿Cómo sabe? Claro, esto que se ve en negro es lo que se imprime. Pero si vos lo ven, lo tocan, está todo al mismo nivel, y digo, ¿y cómo sabe que ahí va tinta y acá no? Pasa un rodillo en tinta todo. Yo decía, ¿cómo? Le pregunté a mi profesor de ese momento y me dijo, vos mirá y yo después te explico, y nunca me explicó. ¿Por química? Sí, hay algo de eso, hay un principio que vamos a revisar ahora a partir del antecedente del sistema. El antecedente es la técnica previa que también se sigue usando artístico, ahí Gaby hace así, debe haber hecho litografía también. La litografía es el antecedente del sistema y se hace con la base, en vez de metal, en este caso es una piedra, la piedra caliza. Es una piedra que la particularidad que tiene es que tiene mucha porosidad, por ende tiene la capacidad de absorber líquido, de retener líquido, vamos a decir. Se la pule, esto está en un proceso de pulido para lograr una superficie ultra pareja, planita, divina, pulida, como un mármol. Bueno, no lo avanzo porque si no se me empieza a trabar, pero bueno, no es más que el pulido. Después del pulido lo empieza a marcar con un lápiz graso. Acá el tema está entre el agua y la grasa. El principio, ustedes tiran gotas de aceite en una olla y quedan las gotas marcadas. Bueno, el principio y la lógica de este sistema es la repulsión entre el agua y el aceite. Entonces, esta piedra pulida se dibuja con un lápiz graso. La piedra, como les dije, es absorbente, el lápiz tiene grasitud, lo cubre, después lo protege un poco, lo seca la piedra. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a usar tintas con grasa. Va a utilizar un rodillo, también con la tinta, como dijo Gaby, como dijiste Gaby, amasado no era... No me salió la palabra. Estirada. Bien, ahí lo hace un poco con la espátula. Una pregunta. Sí. Lo que dibuja con el lápiz, ¿son las Sí. partes del, o sea, no sé, si sería la parte que se va a imprimir Impresoras. con negro, ponerle, o lo que va a estar en blanco, lo que no se va a Lo imprimir? que se va a imprimir. Él lo que dibujó es a la persona que se vio en la imagen recién, ¿sí? A ver si lo logro mostrar. Ahí ahí está. Esta imagen, lo que se ve en negro, es lo que hizo con el lápiz graso y es lo que se va a imprimir. Ah, ¿Está ok, bien? ok. Sí, sí, está bien. Ahí vieron que preparó la tinta, como nos instruyó Gaby, lo pone con el rodillo sobre el grafismo, lo dibujado, y la tinta, ¿qué va a pasar? Por esas particularidades que hablamos recién, la piedra no la va a contener, porque la piedra está humedecida, o sea, me olvidé, se humedeció la piedra, entonces las zonas donde estaban dibujadas con el lápiz repelen el agua, la expulsan,
quedan libres de agua, pero el agua queda contenida en la piedra. Entonces, cuando pasa el rodillo con tinta, la tinta no se deposita nunca en la piedra humedecida, porque la tinta es grasa, porque la piedra lo rechaza, y sí se queda en el grafismo o el dibujo que hizo con el lápiz. Bueno, el proceso es similar, no se vio ahí bien, pero pasa un papel sobre la piedra. En realidad lo hizo indirecto, tomó la imagen en el rodillo. Hay otra característica que tienen los impresos. Pueden ser directos o indirectos. Esto no lo mencioné antes en el sistema tipográfico. ¿Cuál es la forma impresora del sistema de la litografía? Si ustedes piensen, la forma impresora es lo que me permite hacer la impresión seriada. ¿Cuál es la forma impresora de El dibujo sobre la piedra. La piedra con su dibujo. Esa es la forma impresora. Hay veces, en la tipografía, la forma impresora, ustedes lo dijeron, era la rama con todos los elementos. Ustedes vieron que el papel hacía así, ¡pa!, e impactaba directamente sobre la rama, ¿verdad? Eso es una impresión directa. ¿Qué quiere decir? Que la forma impresora entró en contacto con el soporte, que es el papel. ¿Sí? Hay sistemas directos, como la tipografía, y sistemas indirectos. Profe, Si este una señor... pregunta. ¿Sí? Perdón. ¿Esa ¿No? que hacía así era plano, plano? Sí. Ah, listo. Gracias. No, de nada. Ese sistema era directo, todos los que vimos tipográficos, inclusive el plano cilíndrico también era directo, porque el papel iba sobre el cilindro, pero pasó por encima de la forma. La litografía puede hacerse directa o indirecta. Si el señor hubiera puesto el papel sobre la piedra, le hace presión y lo saca, es una impresión directa. El papel entró en contacto con la piedra. En este caso, esta técnica evidentemente es indirecta. Lo que pasó es un rodillo que tomó la imagen, digo imagen latente, porque lo único que tomó de la piedra, una vez que se entintó, es la película de tinta. Lo vuelvo a pasar así lo ven. Yo me Entonces, confundí con las formas, la directa y la indirecta de esta. La forma no es directa o indirecta, el método es directo o indirecto. Bien. Si la forma impresora entra en contacto con el soporte, es directo. Vos fíjate que el señor va a poner el papel en un lado y la forma impresora está en otro. Este rodillo lo que hizo fue tomar la película de tinta de la litografía, de la piedra litográfica, se va en el rodillo y finalmente se deposita en el soporte. Es decir, el papel no pasó por acá encima. Si el papel hubiera pasado por acá encima era directo. Pero fíjense que el papel está en otro lado. ¿Sí? ¿Se entendió? Díganme si no lo entendieron. Igual lo vamos a ver. Espera, ¿me repetís de nuevo? ¿El papel dónde está? Lo van a terminar de entender con el Entender offset. más claro, cuando vean el offset completo y vean otros sistemas, todos son o indirectos o indirectos. Cuando hay algo en el medio entre el papel y la forma impresora, hay algo que toma la imagen del papel y la pone en la forma impresora, es indirecto. Y van a ver cuando eso pasa. Hay veces que hay un elemento intermedio que toma nada más que la película de tinta y la deja, toma de la forma impresora la película de tinta, es como una goma, y la pone sobre el soporte. ¿Sí? No hay contacto directo, no pasa esto. Hay un elemento en el medio que hace así, toma la tinta y se la pone al soporte. Ahora lo van a terminar de entender cuando vean el offset completo. La litografía también tiene gran producción en el arte. Escher, Picasso, montones de artistas tienen infinidad de obras en litografía, como esta producción tiene una matriz que es la piedra, una forma que es la piedra, permite muchas veces la reproducción, pero no todas salen iguales en la litografía, porque depende cómo se entinte, cómo se ejerza la presión, una serie de particularidades. Entonces, muchas veces las obras de artistas hechas a partir de litografías son numeradas.
y ponen una de 100. Si el artista hace 100 impresos de esa misma obra, las numera. Es por lo pronto una garantía de pieza original, no es una... Después lo escaneo y lo mando en la láser, no es eso, es una producción hecha por el artista original, imagínense una pieza de Picasso lo que puede costar, y esas piezas aparte se encuentran numeradas de esa manera. En el 1800 aparecían muchas de estas, muchos afiches hechos en litografía con piedras, no les miento, el tamaño de, no sé, media cama, ¿no? Una cosa impresionante el tamaño de las piedras para litografías de algunos afiches. ¿Es un afiche de guerra? ¿Puede ser? No eran afiches, buscaba Art Nouveau de Muja, que son por lo menos las litografías que yo tuve la oportunidad de ver las piedras, que eran los de Toulouse-Lautrec, vas a encontrar un montón de artistas que hacían los póster Francia en el 1800, ¿sí? Que hacían los afiches con esta técnica. Bueno, el sistema de impresión offset, a diferencia de la litografía, que hoy está limitada al arte, el sistema de impresión offset nos atraviesa la vida cotidiana en todo lo que ustedes toquen, que no sea una impresión láser, en cuanto a papelería. ¿Sí? Es un sistema el más utilizado en la producción gráfica hasta hace unos años. Ahora por ahí fue reemplazado más por otro, y la mejora y la baja de costos en la técnica láser que hablábamos al principio, hizo por ahí que está en crisis. De hecho, las imprentas están en crisis por el avance de la producción láser. Pero, por supuesto, hay cosas para las que es irreemplazable. Si van a hacer cualquier tirada, que es lo que le decía, van a hacer 20.000 folletos, no van a mandar a la láser, obviamente el sistema offset. Lo que pasa es que nadie manda hoy 20.000 folletos, y la producción, las redes, la comunicación online, nadie te imprime un catálogo, ahora todos los catálogos son online, entonces eso ha hecho que la imprenta entre en crisis, salvo para algunas cosas. Si ustedes miran a su alrededor, van a ver un envase, una etiqueta, la gráfica sobre la bolsita, o sea, se ha trasladado, la imprenta obviamente sigue existiendo, pero la mitad de las offset, de las imprentas de La Plata están en crisis o cerradas por falta de demanda. Sumado estos dos factores, el avance de lo digital y lo digital también para las comunicaciones. ¿Sí? Piensen a dónde va quedando la imprenta, en los envases, en los packaging, en algún libro, pero hoy tienen también el ebook, va ganando terreno, entonces está ahí complicada la cosa. Pero es uno de los sistemas de impresión más importantes para toda la producción de papelería. Este es un esquema del sistema. Ustedes van a ver una máquina, que no es un esquemita chiquitito como este, es una máquina muy grande. El corazón de la máquina son 3 rodillos. ¿Sí? Si ustedes tienen que graficar, dibujar, cómo es el esquema del offset, no le pongan el 3D que tiene esta imagen, tienen que dibujar este círculo y este círculo, que son el corazón de la máquina offset. ¿Qué son estos círculos? Que obviamente son rodillos. Uno es el rodillo portaforma. Esta chapa de las que yo le hablé hace un rato va envuelta, es mucho más grande por supuesto, va envuelta y rodea un rodillo, que lo van a ver en un video posterior. Hay un segundo cilindro, rodillo, cubierto por una mantilla de caucho. La mantilla de caucho es un material como este, ¿sí? Tiene una goma arriba, una especie de tela del dorso. ¿Sí? Perdón, Vanessa. En el primer rodillo, que se me cortó, no escuché bien. Va la forma acá, el cilindro portaforma. Se envuelve la chapa impresora. Ah, bien, gracias. La chapa offset, no, de nada. El segundo rodillo está cubierto por este material, una mantilla de caucho.
y goma, qué sé yo. Decía, el caucho debe haber cambiado. Y el último cilindro es el cilindro de presión. Es un cilindro pulido, no se ve, está muy delgada la línea, entre el cilindro de la mantilla y el cilindro de presión pasa el soporte. Se ve, está muy tenue la imagen de la hoja. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? ¿Para qué sirve la mantilla de caucho? Ahora vamos. Déjame que te explique el sistema y después, si no lo entendés, me lo preguntas. Esta chapa funciona igual que la piedra litográfica. Esta chapa es un metal, aluminio, creo que se produce con otros metales también, la mayoría de aluminio, que tiene un tratamiento que lo hace poroso. Algo así, se trata de imitar las características de esa piedra que yo les dije. Y ahora vamos a ver cómo se produce. Esto tiene un material que tiene la particularidad de retener la tinta y es grasa, y esta zona, la zona gris, es la que tiene la particularidad de contener el agua, también conocidas como hidrófilas. Son las zonas hidrófilas, y estas son las zonas hipófilas, que retienen el agua, hidroagua, que contienen el agua o que la repelen. ¿Sí? Este cilindro, esta chapa, perdón, que envuelve el primer rodillo, cilindro, ¿qué va a recibir primero? Agua. Lo primero que va a recibir es agua con unos cilindros humectadores, que son unos cilindros cubiertos por un fieltro, un corderito, imagínense una tela que tiene la capacidad de contener mucha agua para trasladarla, y lo primero que hacen es pasar, no sé, no tengo rodillos acá, pasan los rodillos cubiertos de fieltro que la empapan, la mojan, pero el agua solo se va a contener en las zonas grises, en las zonas hidrófilas. Una vez que pasaron los cilindros humectadores, que son estos que están graficados acá, va a entrar en contacto la chapa con los cilindros entintadores. Por supuesto, la tinta pasa lo mismo. La tinta es grasa, obviamente, para que esto funcione la tinta tiene que tener grasa. Los rodillos van estirando la tinta hasta convertirla en una película delgada que finalmente también va a entrar en contacto con la chapa. Y ahora la tinta la repele en las zonas grises o hidrófilas y se va a depositar en las zonas de imagen. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Necesito que entiendan esta parte para ver si seguimos. Sí. Bien. Sí. ¿Qué pasó? Estoy notando. El agua se depositó en la zona gris, la tinta se depositó, y perdí la mantilla, y viene la mantilla, el segundo cilindro con la mantilla, y hace así, y entra en contacto con esto, y lo único que se queda acá es la película de tinta. ¿Sí? Y este rodillo... ¿En la mantilla o en la cosa o en la chapa? En la mantilla. La mantilla, su rodillo, en realidad la mantilla está envuelta en el rodillo, sigue girando, que lo único que tiene la mantilla es la película de tinta, ¿verdad? Por eso digo que es una imagen como latente, no está contenida, la tinta está contenida en esta mantilla. Y finalmente entra en contacto con el papel, papel o soporte, que pasa justo delante del último cilindro, que es el que va a ejercer la presión y va a tomar la tinta que se había depositado en este rodillo, la va a tomar y va a quedar sobre el soporte. ¿Entendieron ese proceso? Sí. Bueno. Una consulta. Habías dicho que estaba la zona hidrófila, que era donde se mantenía el agua, y la otra donde se mantiene la tinta, ¿cómo se llama? Hipófila. Ah, ahí está. Pero en realidad su nombre deviene no de contener tinta, sino de rechazar agua. Hipófila viene de rechazar el agua. Ah, listo. Gracias. ¿Qué función, Malena, vos me preguntaste qué función cumple la mantilla? No sé qué me preguntó.
¿Entendiste qué función cumple la mantilla? Sí, ya entendí. Queda la Bien. película de tinta. Y saca el ¿Es agua. un sistema directo o indirecto entonces el offset? Directo. Indirecto. Bien, Indirecto. es indirecto. Acá tienen el caso de un sistema de impresión indirecto. Esto tiene que ver con varios factores, pero fundamentalmente piensen que el papel es un soporte que puede verse alterado por varios factores, ya se los va a explicar Fabio. Uno de ellos es la humedad ambiental. Esto no necesito, muy difícil, en la vida lo deben haber aprendido. Entonces piensen que esta chapa, que está humedecida, tiene una carga de agua, si el papel entrara en contacto con ello se vería sumamente alterada en su estabilidad dimensional. Entonces eso es una de las razones por las cuales el sistema es indirecto, y otra tiene que ver con la durabilidad de la chapa, el hecho de que lo que entra en contacto es la mantilla, también ayuda a la perdurabilidad, la cantidad de impresiones que se pueden hacer con una misma chapa, básicamente. Estoy quedando sin luz. Una pregunta. ¿Sí? ¿Y cómo no en la mantilla se corre la tinta? Tipo, no sé, en la mantilla no se corre la tinta, No, queda adherida a la mantilla, y vos pensás que es un segundo hasta que entra en contacto con el papel, pero sí, esa es la particularidad de la mantilla, tiene que ver ¿por qué la chapa desprende la tinta y deja que se lo lleve esto? Por particularidades del material. No hay, por ahí lo ves funcionando ahora y te ayuda a terminar de entender, pero no hay Sí, más aparte ciencia que eso que te digo. Pensemos en cantidades ínfimas de tinta, ¿no? Piensen en los puntos Claro, de la una tinta, trama. imagínate que queda arriba de una hoja, ¿no? ¿Está? ¿Contestada? Sí. Se entendió, gracias. No, por nada. Ahora Una vamos a ver. pregunta. Sí. ¿El sistema de offset es más rentable, por así decirlo, en durabilidad que el tipográfico? ¿O más o menos? En este caso yo me atrevería a decir que son incomparables. Los tipos móviles se reutilizan infinidad de veces, la chapa no. Pero vos pensás que el tipo móvil se utiliza para imprimir distintas piezas gráficas y la chapa para hacer solo aquella para la cual lo fabricaste. ¿Está bien? Claro. Sí. El tipo móvil dura a lo largo de los años en la imprenta y se imprimieron tarjetas, afiches, que ya les digo, hoy prácticamente no se usa, y la chapa offset la producís específicamente para el diseño que vos querés hacer. En este caso, hoy tomamos el último trabajo práctico, la chapa offset probablemente se fabricara, y se fabrica una por cada color, para esa página de ese impreso. Entonces, hechos los 20.000 ejemplares de ese impreso, la chapa no tiene más uso. Hay algunas, en épocas de crisis aparecen las chapas reutilizables, que se borra la imagen y se pueden utilizar. En general, a mí no me ha tocado, yo cada vez que he hecho un impreso he pagado las chapas. La chapa virgen, como se compra, y el grabado de la imagen sobre la chapa, todo eso se paga. Cada vez que haces una impresión, imagínense una revista, 4 colores, no sé, 4 páginas por pliego deben entrar, así que si la revista tiene, así invento, ¿no? 40 páginas, entran 4 por pliego, tengo 10 chapas por 4 colores, 40 chapas para imprimir 40 páginas de una revistita. 40 chapas. Y los tipos móviles se tiran. Los tipos móviles, unas como que pueden ser entintados, como que esa diferencia. No, la diferencia es que el tipo móvil, vos justamente porque es móvil, lo usás en un libro, la letra A que tiene la imprenta en su galerín, en la bandeja de las letras, la utilizó infinidad de veces para distintas producciones, porque no es exclusivo, justamente es móvil. Entonces lo que permitió formar la palabra papá, mamá, papa.
qué sé yo, se utilizó esa es la versatilidad del tipo móvil. En cambio, esta chapa solo puede producirse para el impreso que vos querés hacer. Esa es Pero la gran diferencia. tal vez, digamos, de un sistema al otro, lo que es más fácil con el offset es que vos no tenés que armar la forma, sino que ya la tenés impresa, entonces eso te da mayor rapidez. En cambio, Claro. en el sistema de tipos móviles, tenías que armar la forma con los espacios, con toda la presión, para que no se te caiga, como que implica un trabajo más. Pero bueno, Esto todas las sale de tu técnicas tienen... archivo. La diferencia es que esto sale de tu archivo. A ver, el sistema, yo les aclaré que cuando el operario pone lo que decía ella recién, el operario pone una letra al lado de la otra, los espacios, qué sé yo, eso es la composición del texto, es la composición manual. ¿Sí? Para las chapas, más hoy en día, vos tenés una composición digital. Vos producís los textos en la computadora, ponés los espacios, ponés tu diseño, tu imagen, todo, y eso se manda a hacer digitalmente una chapa, que va a servir para ese impreso, para esa página y para ese color y nada más. ¿Está bien? Entonces, es reutilizable en la medida que vos vayas a volver a imprimir lo mismo. Si no, no es reutilizable. ¿Sí? ¿Puedo agregar algo? Sí, agregá mientras voy al baño. Ah, bueno. No, que Dale. la ventaja sustancial que trajo el offset con respecto a la tipografía tiene que ver con la reproducción de la imagen. Digamos, la posibilidad que permite el offset de reproducir una imagen a todo color en la tipografía estaba bastante limitada por diversas cuestiones que supongo que veremos más adelante cuando ahondemos en los sistemas de impresión o que les quedarán ver en Tecno 2, pero digo, Ricardo creo que ha hablado de la ganancia de punto y de algunas otras cuestiones. Me parece, lo mismo pasó, digamos, con la litografía en su momento. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la evolución de la tipografía? ¿Qué había pasado con la tipografía de molde cuando había aparecido la litografía y esa posibilidad de que los artistas dibujaran sus propias letras? Y eso generó un universo, digamos, amplió el universo de posibilidades de familias tipográficas que se podían realizar. De hecho, aparecieron nuevas categorías para clasificar a las familias a partir de la incorporación de la litografía al diseño, y además de eso, bueno, digo, la aparición de la publicidad como una industria que digamos, fue apoyada fuertemente por el ingreso de la litografía en el mundo de las artes gráficas. Pero bueno, eso era que básicamente el offset lo que trae son grandes mejoras a la hora de la reproducción de la imagen. Bárbara. Me vino bien la pausa, me vino bien la interrupción. Bueno, a ver, el tema es cómo se produce esa chapa, ¿no? Yo les voy a explicar un mecanismo que ahora hay dos formas. Una se conoce como Computer to Plate o CTP, ¿sí? ¿De qué implica Computer to Plate? De la computadora a la placa, a la plancha, ¿sí? Eso es el sistema digital, es el que más se utiliza hoy en día, pero, no sé, estoy perdida en el tiempo, pero llevará que sea puesto como método frecuente 10 años, no más que eso. Antes era caro, era más difícil y se usaba el método más tradicional que se conocía, que era el CTF o Computer to Film. Ustedes nos van a ver, nos escucharán hablar muchas veces de la película, ¿sí? El film es la película. ¿Por qué? Porque se utilizaban todos métodos para todos los sistemas que vamos a ver. Intervenía en algún momento un método fotográfico de exposición a la luz, y esto se hacía a través de películas gráficas. En el caso del offset, la producción de la chapa se hacía obteniendo
de nuestros originales de arte digitales, películas gráficas, que son algo así como lo que ustedes hicieron cuando hacen la separación de color. Cuando hacen la separación de color, ustedes van a ven en negro lo que cada chapa va a tener como zona de imagen, como zona de tinta, ¿verdad? Bueno, imaginen que en vez de eso tienen las zonas negras como zonas oscuras en una película, y las zonas que ven blancas en la computadora son transparentes. Eso es una película gráfica, yo ya me quedo sin ejemplos, porque ustedes son de una generación que ni negativo fotográfico, me parece. Claro, un acetato, vamos, es el ejemplo más común que se me ocurre, porque antes se hacía por un método fotográfico, lo explicó Ricardo cuando habló de la preimpresión. Se hacía con una película, bueno, o imagínense, les digo, un acetato transparente. Nosotros en la imprenta donde yo trabajaba usábamos reemplazos por un tema de costos. Para esa película podía utilizarse vegetal o poliéster, que son soportes semitransparentes. El poliéster es el más transparente de los dos. Y lo que hacíamos para cosas de no mucha calidad, piénsenlo, tómenlo como lo estoy contando, para páginas internas de un libro que eran en negro, o sea, texto negro, dentro de una página de un libro, en vez de hacer película gráfica usábamos alternativas más económicas, ni les digo en épocas de crisis. Entonces lo que hacíamos era bajar vegetales que se montaban para hacer el grabado de la chapa. El grabado de la chapa se hacía en una máquina que es esta que se ve en pantalla en este momento, que se conoce como insoladora. Esta máquina tiene una tapa que hace vacío, a ver si avanzo, a ver en qué momento se ve lo que yo les digo, o ya lo hizo, no me acuerdo, porque lo pausé. Bueno, debajo de este cristal, de este vidrio, el operario puso una chapa virgen. La chapa virgen es como la compran, digamos, que viene con las zonas, ¿vieron las grises? Las que les dije que eran las hidrófilas, y una película, todo cubierta de una película verde, que es la que se ve en esta imagen, ¿sí? Una película verde que va a ser la película que es la zona imagen. Si yo uso la chapa así como está, como viene, como se compra, es todo imprimible, toda la superficie es imprimible. Lo que se hace con este proceso es limitar las áreas imprimibles y retirar ese material verde donde no queremos que se imprima. Básicamente en eso consiste el sistema, en la técnica, digamos. Entonces, ahí justamente él está usando páginas de vegetal. Fíjense, está montando las páginas encima de la chapa, así como se compra. ¿Cómo se compra? ¿Cómo se consigue ahora? Graneada, graneada es una técnica que se hacía, pero para que pueda retener el agua, el metal, y cubierta de una película de material fotosensible. ¿Fotosensible de qué viene? ¿Alguno se anima a arriesgar? ¿Que puede ser grabado con la luz? Exactamente, sensible a la luz. Entonces, hace esto, lo coloca encima, va a bajar esa tapa de vidrio. ¿Qué va a hacer esa tapa de vidrio? Esa mesa tiene hace como vacío. Y baja el vidrio y se ponen bien en contacto el vegetal para que no quede nada entre el vegetal y la chapa. Baja esa tapa y lo va a tener que cerrar, esas puertitas las va a tener que cerrar para llevar oscuridad. Una vez que esté cerrada esas puertitas, el operario va a manejar de este teclado que tiene acá abajo, un tiempo de exposición y una intensidad de luz determinada que van a pasar adentro de esta cámara. ¿Por qué digo una intensidad de luz determinada? Porque si lo pongo mucho tiempo o poco tiempo, va a haber una sobreexposición y eso puede afectar el modo en que se graba la chapa. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Por ahora quédense
con que es un tiempo y una intensidad de luz determinada. Una vez, les dije que el material era, ¿cómo era el material? ¿Verde? Fotosensible. Fotosensible. Como el material es fotosensible, recibió la luz, ese material que recibe la luz se ablanda. Sería la forma más fácil de decirlo. Se pone soluble. Acuérdense, las partes transparentes de la película son las no imagen, las que no quiero imprimir. Entonces, ¿qué necesito hacer? Retirar el material fotosensible donde no quiero imprimir, donde necesito que la chapa simplemente contenga el agua. ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien. Entonces, la luz lo que hizo es eso, afectar la película verde y convertirla en blandita, soluble. Entonces el señor la lava, va a retirar el material fotosensible que recibió la luz, y el material fotosensible solo va a quedar fijado en las partes negras de la película, que no dejaron que reciba la luz. Entonces lo lava, retira, miren que ahí el líquido estaba verde, lo termina de lavar, lo protege con le quita, lava con agua ahí, y finalmente protege con una película de goma laca para proteger la emulsión. ¿Qué se imprime ahí? Lo que vemos verde. ¿Sí? Probablemente estas páginas tienen un grisado, un texto negro, o sea, si va negro depende de la tinta que le ponga a la máquina. ¿Sí? Pero lo importante es que las zonas imagen son las que, imprimibles, son las que quedaron en verde. Todo este proceso, conocido como computer to film, porque lo que saco de mi archivo es la película, y en la imprenta o la preimpresión en realidad hacen el proceso que explicamos recién. Hace unos años, ya unos cuantos años, esto se produce digitalmente, es decir, se hace sin la utilización de película. Hay una máquina muy grosa que trabaja con unas chapas especiales que directamente hacen internamente el proceso que acabamos de ver, y la chapa sale lista para imprimir, es decir, se graba con láser, se remueve el material con láser, se lava dentro de la máquina y sale lista para ser utilizada. ¿Sí? Este segundo proceso es computer to plate. No hay película en este proceso, el grabado es, la remoción del material es por láser, la película, la chapa es especial, el proceso es especial, y bueno, nada, se ahorra, es más caro, pero se ahorra película, etc. Piensen todos los costos que tiene esto. Entonces, ¿qué pasa si yo me equivoco cuando hago la separación de colores? ¿Qué pasa si yo me equivoqué en una letra? Por eso les recomiendo siempre que armen un original de arte que se va a imprimir en la imprenta, no se hagan cargo de una parte, pidan el abono de un corrector, de una persona responsable, porque los errores, imagínense que se pagan muy caros. No sé el precio actual de una chapa, eran $10 en su momento, imagínense, qué sé yo, pero los errores se pagan muy poco, muy caro, perdón, y sobre todo, si no lo detecto en la chapa, que de última pago de nuevo la chapa, o las 4 chapas si es a todo color, sino que es mucho peor si yo logro hacer las 5.000 impresiones y el problema aparece en las 5.000 impresiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ustedes terminan el archivo, el original digital, y se lo vuelven a mandar al cliente y decirle, aprobámelo, o sea, no se hagan cargo, por decirlo de alguna manera, o buscan un responsable. Una persona, es muy común hasta el error de tipeo. Entonces una persona que lee los correctores donde yo trabajaba, leía computer, o sea, palabra, letra por letra, para evitar los errores. Muchas veces nosotros leemos y no detectamos los errores de aquellos textos que escribimos. Entonces, como recomendación, lo vuelven a mandar, y en una época, hasta hoy digitalmente no, pero hacíamos firmar el boceto aprobado, digamos, la última producción aprobada por el cliente, más allá de contabilizar la cantidad de correcciones. Ay, ¿sabes qué? ¿Ya lo terminaste? Me olvidé de ponerle que yo quería que diga tal cosa.
también les recomiendo que limiten la cantidad de correcciones que puede hacer un cliente sobre una pieza. Dame toda la información junta, viejo. Yo hice un libro que me lo corrigieron 30 veces, ya me perdí en la cantidad de veces que lo había corregido. Esta es la imprenta que visitamos el año pasado. Acá ven una chapa, una máquina. Las máquinas se dividen aparte por cantidad de cuerpos, porque este esquema que vimos al principio, en la que había 3 rodillos, 3 cilindros, los rodillos entintadores, los mojadores y qué sé yo, es para imprimir un solo color. Si yo quiero imprimir 2 colores, 3 colores o 4 colores, la máquina se divide en cuerpos, tiene un equipo de esos por cada color que puede imprimir, ¿verdad? Entonces, una máquina de 4 cuerpos podríamos imprimir en cian en un cuerpo, amarillo en el otro cuerpo, magenta en el otro y negro en el otro, y entonces metemos la hoja en blanco y sale impresa a todo color. Una máquina de 4 cuerpos puede ocupar todo un aula, ¿sí? De largo. Hay, por supuesto, más cuerpos, hay de 6 cuerpos porque se puede imprimir. Esto es todo lo que no tiene la imprenta digital. Podemos imprimir con tintas fluo, no fluor, fluor es lo de los dientes, fluo, podemos imprimir en tintas metalizadas, podemos imprimir lo que se conoce como laca sectorizada, podemos imprimir barnices, etc. Podemos, por eso digo, tinta blanca, depende del soporte que se quiera, o inclusive, como dio el ejemplo Ricardo, de que se impriman 4 colores y además una tinta especial de color, un rojo especial, etc. Entonces, a cada cuerpo de la máquina lo que va a tener es un equipo completo como ese que vimos al principio del sistema. Acá montó, fíjense, lo celeste es la de la mantilla de caucho, montó la chapa en el primero, el último no lo están viendo, es el de presión. Este es un esquema de una máquina de 4 cuerpos, ¿sí? Fíjense, todo el esquema. El color aparece recién en la tinta que pongo en la máquina. Y ahí está el proceso de producción. Hay un caso, obviamente, como les digo, o sea, acá podrían imprimirse con las tintas básicas o con tintas especiales. Por supuesto, cada cuerpo alberga un color, y si tengo una máquina de un solo cuerpo, la necesito lavar y cargar de tinta las tantas veces como colores necesite imprimir, ¿verdad? Pero bueno, hace poco hice una producción que se hizo con negro y verde, y en una máquina de 2 cuerpos lo resolvieron. No siempre todo es citocromía. Citocromía es, o fotocromos, es la impresión con 4 tintas básicas, ¿sí? Que son las tintas básicas. ¿Cuáles son las tintas magenta, básicas? amarillo y negro. Bien, por las dudas, por una confusión de la semana pasada. El único caso que yo podría imprimir más de un color en un solo cuerpo es esto que vemos en el ejemplo, que aparece mucho. Ay, lástima, no busqué. Yo tengo un ejemplo que hice una vez esto. Que sería como si la compañera que dijo hace un rato que se ha grabado en el rodillo con el que pasa arriba de su grabado, litografía, linóleo, lo que sea, en el rodillo pone más de un color y lo va mezclando cuando alisa, yo no sé, me perdí la palabra. La tinta pone más de un color. Si yo en la máquina, en el tintero es un depósito que hay superior en la máquina, en vez de poner toda tinta uniforme, pongo a la derecha del tintero un color y a la izquierda otro, voy a lograr que en el medio los colores se empiecen a mezclar, salen cosas raras, ¿sí? Pero empieza a pasar esto que vemos acá. Acá pusieron verde, morado, y en el medio se empezó a generar una mezcla inexacta. Esto se conoce con el nombre de tintero partido. La chapa es una, o la forma impresora es una, pero se puso más de un color de tinta en el depósito. Y eso se conoce con el nombre de tintero partido. Yo, bueno, ya lo pregunté muchas veces,
y si hay recursantes, pero alguno se anima a decir cuántas películas y cuántas chapas necesité para hacer esta pieza gráfica, suponiendo que los colores están puestos por tintero partido. Es para pensar. No les puedo dar premio este año porque no estamos presenciales. ¿No serían 2? ¿2 No, qué? 4, 3. ¿No? 3 más el negro 4. Ah, claro, qué pelotudo. Pero si es sacarlo partido en color, bueno. no se hace A en ver, el mismo. ¿qué cosas se Y- hacen? ¿Cómo? Dijimos que lo hacíamos por tintero partido. Ah, claro, entonces... El Entonces, negro para Claro, el negro 4. para las letras y el fondo con otra, con con otra, rojo y pero se usa con el amarillo. tintero Pero El para partido. los verde lo colores, sacó. ¿necesitas película? ¿eh? Para los ¿Necesitas colores se película para usaría los uno. colores? Porque si no necesitas, tendría solo una para lo que sería tipografía. Uno solo. Y después los Ajá. colores van por como vayan. No tienen un Bueno, orden de lo que hablábamos. Está bien lo que estás diciendo. Podría ser una chapa virgen. Si dijimos que la chapa, como venía toda cubierta de verde, era toda impresora, ¿verdad? Sí. Bueno, o sea, una no llevaría película, en el caso del computer to film, obviamente, y la negra necesita película. Hasta ahí podríamos decir que películas podrían ser una, por lo que dijo ya no sé quién, porque hablaron varios, lo cual está bastante bien. Y el negro es una segunda película. Perdón, la única película sería para el negro. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Sí. ¿Cuántas pasadas por la máquina? 2. Estamos de acuerdo entonces. ¿Sí? Eso es, igual esto es absolutamente inusual, poco frecuente, no inusual, pero bueno, bien usado podría generarse. Yo digo que el que hice, por eso digo, lástima no tengo, en el mío está bien aprovechado al menos. Autobombo se llama eso. Bueno, hay un ejercicio que yo no les hablé hasta ahora que tiene que ver con reconocer un impreso. A ver, reconocer un impreso no es parte del ejercicio profesional, pero agiliza un poco la observación de cada uno sobre aquello que tienen y que van a tener, porque la semana que viene, cuando nos encontremos, ustedes van a buscar por lo menos un impreso en cada uno de estos sistemas que vimos. Tipografía puede que no encuentren, pero si encuentran lo vamos a compartir y me los van a mostrar. Y yo, telepáticamente y a la distancia, ustedes van a tener cómo mirarlo, y yo telepáticamente a la distancia les voy a decir en qué sistema está hecho. ¿Por la falla de registro eso? Que se ve así. Eso es una falla en el registro, exactamente. Pero, como particularidades del sistema, podemos decir que el sistema offset maneja muy buenos plenos. Si yo tengo una lupa cuenta hilos con mucho aumento, voy a poder ver esto que veo. Esperen que vuelva a pasar la imagen de recién. Pero en general veo los bordes bastante definidos, siempre depende del papel o el soporte en el que se imprima. Por supuesto el papel es absorbente en general, entonces se ve una cosa más o menos así, y aunque no lo crean, esto sería una buena definición. Imaginen que lo estoy viendo, es el bordecito, una aleta cuerpo 8, ¿sí? Tiene bastante buena definición. Cuando vean una cosa en otro sistema, van a entender por qué les hago la salvedad. Y esta ¿saben qué es una roseta? Sería como las Es un tipo de planchas punto. de color, de los colores de cada tinta, Como el para entramado, formar digamos. una imagen. Algo están ahí, están arribando el bochín, diría. Como un entramado de colores, algo así. Exactamente. Lo conocemos como la unidad mínima de la citocromía. La unidad mínima que yo puedo encontrar en un impreso a 4 tintas básicas, o unidad mínima de la citocromía. Y es un puntito de cada uno de los colores de las tintas básicas. ¿Se acuerdan que Ricardo les explicó la semana pasada que las tramas tenían una rotación? ¿Está bien?
Esta rotación hace que tienen las tramas, hace que las líneas de puntos tengan distintas direcciones y no se superpongan, porque si no habría una superposición, sino que se arrimen, ¿sí? Y por supuesto el ojo va a detectar la mezcla óptica de estos colores, pero ese puntito que yo veo acá, estos puntitos son rosetas, unidades de citocromía. Hago esta salvedad porque cuando veamos otro de los sistemas de impresión, vamos a ver puntitos que no tienen que ver con la citocromía. Muchas veces les hemos preguntado cómo reconocen un impreso y dice porque tienen puntos, porque tiene roseta. Ah, es offset porque tiene roseta. Ahí me acordé que es lo que... Hemos visto infinidad de exámenes que ponen es offset porque tiene roseta. Y eso es una, los digo acá para que quede grabado en la historia, es una barbaridad. Siempre que hay un impreso a 4 colores por citocromía, por mezcla así, separación de colores, sobre una imagen, sobre una fotografía, por ejemplo, y se produce ¿cómo se dice? La descomposición en puntos y la rotación de las tramas, se produce la roseta. Y esto se puede dar tanto en el offset como en cualquier sistema donde yo imprima una fotografía. Por ejemplo, otro en el que podría verlo es la flexografía. ¿Sí? ¿Queda claro? Si hay roseta, lo único que quiere decir es que hay un fotocromo, no que hay offset. El offset, ¿cómo lo reconozco? Por la calidad del pleno, por la calidad de los bordes, las líneas, porque no tiene huella el soporte, eso que deja la tipografía cuando hace presión y hunde el papel, es como una huella en el soporte. Es una huella en el soporte que claramente el offset no lo deja. Y también es importante saber qué se puede imprimir en offset. Offset tradicional, y acá hacemos la diferencia, porque el libro de Santarciero habla de offset sobre metales, y les pido, por eso siempre es importante lo que nuestras clases, las de todos en general, porque para mí el libro es confuso. El offset sobre metales es un sistema diferente a este, muy diferente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el principio del sistema offset tradicional, que es este? ¿Cuál es el principio de ese sistema? El principio, digo yo, la lógica que hace que funcione este sistema. La tinta, grasa y el agua, digamos, como esa... Exactamente, ese principio de repulsión entre la tinta y la grasa. El otro offset, el de metales, maneja diferencia de altura, tiene formas en relieve, por ende no tiene casi nada que ver con esto, salvo que los dos son indirectos, ¿sí? Así que no lo confundan. El offset tradicional tiene la particularidad de imprimir en general sobre soportes celulósicos. ¿Cuáles son los soportes celulósicos? Los que están, lo mismo para la tipografía, los que están hechos a base de celulosa vegetal. Es decir, papel, cartulina, cartón. Hay un papel plástico también, que es un plástico muy delgado, tratado de manera que pueda retener la tinta, pero en general, por el secado de las tintas, la tinta tiene un proceso de secado, depende de la tinta, hay procesos de secado de distintas maneras, las tintas. Bueno, uno de los procesos, no me quiero ir por las ramas, uno de los procesos es filtración selectiva. Hay una parte que queda en superficie, la parte pigmento de la tinta, y otra parte que necesita ser absorbida por el soporte. ¿Sí? Las tintas de offset son así. Y si no hay absorción del soporte, no se puede imprimir. La chapa no absorbe un metal, la hojalata, que es el ejemplo que da Santarciero, creo, en el libro, para la impresión en hojalata, la latita de gaseosa no se puede imprimir con esto. Se imprime con otro sistema que se conoce como offset seco, ¿sí? Que es el que digo que tiene relieve. Este es el offset tradicional, y lo que se imprimen son soportes celulósicos como cartón, papel, cartulina, y los ejemplos que ven en pantalla es el uso más común de este sistema para toda la papelería, interiores de libros, interior de agenda, interior de cuaderno, diarios, revistas, folletos, catálogos, tarjetas, todo lo que se les ocurra en papelería en general, ¿sí?
¿Estamos? Sí, sí. ¿Quieren hacer alguna pregunta? No sé cómo estamos de si voy por serigrafía o se me acaba el tiempo. Sí, yo quería hacer una pregunta. Hazla. ¿El método de creación de la chapa tiene que ver con algún tema de producción o solamente es un avance tecnológico? Es un avance tecnológico. Ah, bien. La imprenta que tiene que se conservó la insoladora esa que vieron hace un rato, por ahí por una cuestión de costos, y como te digo, si lo maneja con un vegetal y lo puede resolver, lo hace con la imprenta, de que fuimos con los chicos, el día que fuimos estaban haciendo una chapa ellos mismos con este sistema, pero porque el trabajo lo precisaba. Lo resultaba más económico hacerlo con este sistema teniendo todo lo que ellos tenían, pero todo lo que es fotocromo y otras cosas lo mandan a hacer en computer to plate. Lo tercerizan, pero como ellos tenían el mecanismo para hacer computer to film, que te digo, no hacían películas, sino que hacían alguna alternativa más económica como el vegetal, lo armaban ellos. Ah, La bien. decisión ahí tenía que ver con el laburo y con un tema de economía. Para los fines de lo que vos me preguntaste, tiene que ver con la evolución tecnológica, pero el que lo tiene, tal vez lo sigue usando, ¿sí? Son 6 menos cuarto, Vanessa. Y esto se terminará a las 6. Bueno, ¿dejamos el resto para la próxima Y o me puedo parece hacer que una es más. introducción a serigrafía? Me parece que el ¿O ya offset está? no es muy difícil de digerir. Estaría bueno Bueno, dejar los otros bueno, tres para la próxima, ¿no? no, porque los otros 3 también son complicados. Bueno, de última usaremos un cacho más de una sesión más. ¿Preguntas? Yo les vamos a pedir que empiecen a hacer un cuadrito, pero que les sirva inclusive para comprensión, yo digo estudio, pero es para la comprensión de los sistemas, y que se vayan poniendo método, si es directo o indirecto, cuál es la forma impresora del sistema, cuál es el principio que hace que ese sistema funcione, cómo son las tintas, cómo se hace la forma, cómo se prepara la forma, es algo que podemos preguntar, y que está bueno que lo sepan. Insisto, todo lo que les contamos tiene que ver con el ejercicio de la profesión. Hay ya que tenemos 2 minutos más, les hablo de una particularidad que tiene que ver con el offset. La roseta, así como la vimos, se produce y se entiende y se interpreta porque las tintas son translúcidas, ¿sí? Todas las tintas que vimos hasta ahora son translúcidas. En el sistema serigráfico podemos ver tintas cubritivas y alguna otra tinta, la tinta raspadita o alguna otra tinta, son cubritivas, pero en general las tintas de estos sistemas son translúcidas. Eso es lo que permite, si no, no se podría producir la roseta, ¿sí? Porque si yo si un punto de color tapa el otro punto de color, no se puede producir la roseta. Esta translucidez de las tintas es importante a la hora de decidir una técnica que aparece en el menú de preimpresión, y ustedes lo podrán ver cuando manden a imprimir en la computadora, que se conoce como sobreimpresión. Imagínense que ustedes tienen un pleno amarillo y una letrita chiquitita en cuerpo 8, negra. En un método tradicional, en una separación de colores tradicional, ese amarillo, la película para el amarillo traería transparente, digamos, la parte de la letrita negra, ¿verdad? Se dice que la trae calada, se calaría la letra negra en el amarillo. ¿Sí? ¿Esto me siguen? Háganme sí o no con la cabeza, aunque sea. Bueno. Cuando estamos hablando de una letra muy chiquitita sobre un fondo de color. En el proceso tradicional, la impresión del amarillo no imprimiría el amarillo donde va la letrita negra. Ahora, dado el ejemplo que yo estoy dando,
Imagínense que un cuerpo 8, la letra, el filete de la letra es tan finito que un pequeño problema de registro, pequeñísimo problema de registro, haría que entre el fondo y la letra negra yo vea una luz blanca. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Cuando hay un ejemplo como este que les acabo de dar, se utiliza la sobreimpresión del negro. Es decir, ¿para qué me voy a tomar todo ese laburo de ajustar tanto el registro? Meto el negro encima sobre el amarillo lo hago pleno y el negro se sobreimprime. Es tan frecuente la utilización de esta metodología para algunas cosas que en el menú de preimpresión ustedes tienen para tildar sobreimprimir negro, ¿sí? Pero como la tinta es transparente, esto ténganlo en cuenta, lo cuento con un ejemplo claro, yo tenía una imagen que era una fotografía, y esta era toda la fotografía, acá estaba el fondo, y había un punto negro que pisaba la mitad de la foto y la mitad no. La mitad de la foto y la mitad parecía blanco. A ver si puedo tomar un ejemplo. Es como que yo tenía esto así, y el círculo hacía esto. Y la preimpresión tomó la decisión de hacer sobreimprimir el negro. Como la tinta era translúcida, el círculo negro que yo tenía acá tenía un tono muy distinto acá de lo que lo tenía acá, porque acá la tinta estaba como encima de la foto. ¿Sí? Entonces yo, en ese caso de ese círculo, necesitaba que acá la foto no imprimiera nada, quedara blanco para que el círculo negro tuviera un color constante y uniforme. ¿Se entendió este ejemplo? Si no lo tendría que graficar para que lo vean. Las tintas son translúcidas, ¿sí? Se sobreimprime el negro. La decisión de sobreimprimir el negro o no depende de sobre qué se va a sobreimprimir. Ahí es cuando las imprentas se mandan ven ese Por cuenta problema, propia. se mandan por la suya y te imprimen 2 veces el negro. Y ahí es donde se produce los desastres Despelotes. totales, porque explotan toda la tipografía. Bueno, esta es esa sobreimpresión que les digo, les aclaro que salieron todos los folletos con esto. El círculo negro se veía re distinto cuando había impreso sobre el blanco que cuando había impreso sobre la foto, era horrible. Y la pelea, ahí era la imprenta, pero el negro sobreimprime, y le digo, no, el negro no sobreimprime cuando yo digo. De hecho, en los software de diseño, ustedes tienen muchas cosas y pueden elegir, cuando tienen el caso de la letra finita sobre negro, tienen en el Core, en el Illustrator, tienen en el InDesign, por supuesto, no sé, con el botón derecho, no sé yo, sobreimprimir negro, ¿sí? Es una cosa que puedo decidir yo. La preimpresión, si le sale mal, que se haga cargo. Por eso digo que el conocimiento tiene mucho que ver con la defensa de un trabajo. Vanessa, ¿sí? le están avisando de Aulas Web que la clase era hasta 17:30. Ah, bueno. Bueno. Eso. Digo por si se corta. Sí, me estaban escribiendo en privado y yo ni lo miré. Salió buenísima, excelente. Todo muy claro. No, yo porque tenía miedo que la no presencialidad nos trajera problemas. Bueno, chicos, me están pidiendo que cierre. Nos vemos el martes que viene. Busquen impresos. Traten de reconocer esto, porque yo les voy a pedir que me los muestren en cámara, y yo voy a hacer así, y les voy a decir en qué sistema está impreso. Y ustedes van a chequear a ver si lo que digo es correcto. ¿Sí? Genial, gracias. Chao, profe. Pregunta, Chao, profe, nos vemos la semana vemos. que viene. Buena semana. Chao. Chau, chau. Chao. Chau, Nos chau. vemos, buen fin de...